¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias sobre la infancia de Jesús fueron consideradas demasiado peligrosas para estar en la Biblia oficial? Desde hace siglos, la Iglesia ha preferido mantener en secreto episodios que muestran un lado inesperado del niño que más tarde sería llamado el Hijo de Dios. Relatos que describen milagros que estremecen, reacciones implacables y prodigios que ningún evangelio canónico se atrevió a narrar. En este video vamos a sumergirnos en estos textos prohibidos, que nos pintan un Jesús niño poderoso, sabio y a veces sorprendentemente severo. Así que quédate hasta el final, porque descubrirás que la historia que conocías es solo la punta del iceberg. Para comprender la magnitud de estos relatos, primero debemos tener presente qué son los evangelios apócrifos. A diferencia de los textos que todos conocemos, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los apócrifos nunca fueron incluidos en la Biblia oficial. Estos escritos circularon entre los primeros cristianos en los primeros siglos después de la muerte de Jesús, pero por diversas razones fueron excluidos del canon. Muchos de ellos, especialmente los que narran su infancia, mostraban a un niño Jesús que hacía mucho más que predicar bondad. Imaginemos por un momento que estamos en una pequeña aldea en Galilea, hace más de 2000 años. La imagen que la tradición nos ha dejado es la de un niño bueno, sabio y piadoso, que ayudaba a su familia y oraba a Dios. Pero los apócrifos nos muestran una realidad más compleja, un niño dotado con un poder sobrenatural inmenso, que apenas comenzaba a comprender su propia fuerza divina. Algunas fuentes, como el Evangelio de Tomás de la Infancia, describen a Jesús creando figuras de barro que cobran vida solo con su aliento, a la vez que leemos relatos en los que reprende a otros niños o hace caer enfermos a quienes lo molestaban. Esto nos deja ver que, mucho antes de su ministerio adulto, ya era capaz de alterar la realidad a su alrededor, con una autoridad y una voluntad que asombraban a todos. Estos episodios no solo nos hablan del niño que sería el Mesías, sino que plantean preguntas profundas sobre su crecimiento y su entendimiento del mundo humano. ¿Cómo vivía alguien que desde su infancia sabía que tenía una misión divina? ¿Qué sentimientos enfrentaba cuando los demás no comprendían su poder? Esta es la parte que nunca verás en los textos oficiales, la que nos invita a reflexionar y a comprender que el camino que recorrió Jesús no solo estuvo lleno de enseñanzas, sino también de desafíos y decisiones que moldearían su carácter desde muy pequeño. En el Evangelio de Tomás de la Infancia, uno de los apócrifos más intrigantes que nos ha llegado, encontramos episodios que difícilmente podríamos asociar a la imagen tradicional que tenemos del niño Jesús. Este texto nos muestra una serie de historias que retratan a un niño que, desde muy temprana edad, era plenamente consciente de su autoridad divina y que, cuando quería, podía usarla sin dudarlo. Uno de los relatos más sorprendentes sucede cuando Jesús, niño, está jugando junto a un pequeño arroyo en su aldea natal. Según el apócrifo, Jesús recoge barro del suelo y empieza a modelar pequeñas figuras con sus manos. Lo que hace a continuación es tan extraordinario como inquietante. Sopla sobre las figuritas y, como si hubiese infundido en ellas un soplo divino, empiezan a moverse y cobrar vida ante la mirada asombrada de los demás. Pero no es solo eso. Los textos también describen escenas en las que, si algún niño se burlaba de él o intentaba molestarlo, Jesús respondía de formas que iban mucho más allá de la travesura infantil. Por ejemplo, el Evangelio cuenta que un niño que tropezó con él y le estorbó en su juego, cayó fulminado al instante por una sola palabra suya. La historia es cruda y directa. Jesús pronuncia una orden y el niño cae muerto ante los ojos aterrorizados de los presentes. Los padres del niño, angustiados y furiosos, acuden a José y a María pidiendo explicaciones, sin comprender por qué ese niño tan especial es capaz de actos que sobrepasan toda lógica. Esta imagen es impactante porque nos muestra que, en ese momento, el niño Jesús todavía estaba aprendiendo a comprender y controlar la inmensidad de su propio poder. Según el apócrifo, José reprende a su hijo, pidiéndole que sea más clemente y que mida las consecuencias de sus acciones. Jesús, sin embargo, es tajante y le responde que su misión es mayor que las pequeñas cosas humanas que los demás entendían como importantes. Esta escena es clave porque nos da a entender que Jesús niño
ya cargaba con una conciencia que iba mucho más allá de su entorno inmediato. En otras páginas del Evangelio también hay episodios donde Jesús es capaz de devolver la vista a ancianos, alargar tablones de madera en el taller de José solo con su voluntad, o sanar instantáneamente a cualquier herido. Sin embargo, a la par que hacía esos prodigios que traían admiración, también podía actuar con una severidad que estremecía a su familia y a su comunidad. Los apócrifos no ocultan nada. Muestran a un niño que inspira admiración y a la vez temor, que sabe que es distinto, que entiende que su destino es grandioso y que por eso sus actos trascienden la simple bondad que asociamos a su imagen. Para los que le rodeaban, vivir junto a ese niño era caminar por una línea muy fina entre el asombro y la inquietud. Esta es la faceta que muchos no conocen y que nos hace replantear lo que significa tener un poder ilimitado en manos de quien apenas empieza a comprenderlo. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre qué habría sido vivir al lado del niño que algún día dividiría la historia en dos, pero que, en ese momento, todavía estaba dando sus primeros pasos en el mundo humano y espiritual, que él mismo transformaría para siempre. A medida que avanzan los relatos apócrifos, queda todavía más claro que la infancia de Jesús estuvo lejos de ser sencilla. Cada día en su aldea era una oportunidad para que su presencia, su energía y su conocimiento divino se manifestaran, provocando admiración y a la vez miedo entre los que le rodeaban. En uno de los episodios más enigmáticos, el apócrifo cuenta que cuando Jesús tenía unos 6 o 7 años, su familia decidió mudarse temporalmente a una región cercana para evitar las murmuraciones que se habían levantado entre los vecinos. Sin embargo, el cambio no tranquilizó las cosas. Apenas llegaron a su nuevo hogar, los prodigios de Jesús comenzaron a hacerse evidentes una vez más. Se describe que el niño solía salir a pasear por los campos y que, con solo su presencia, los árboles florecían fuera de temporada, los riachuelos fluían con aguas más cristalinas y los pájaros parecían cantar solo para él. Sin embargo, el apócrifo también menciona que cuando algún aldeano trataba de burlarse de él o poner en duda su condición especial, Jesús reaccionaba con una mirada penetrante que podía hacer que el tiempo se sintiera detenido, y que la persona en cuestión, en muchos casos, quedaba sin palabras, temblando ante la sensación de estar ante alguien que comprendía cada rincón de su alma. En otra escena especialmente impactante, un niño del lugar que intentó robarle una pieza de fruta cayó enfermo en ese instante, solo para ser sanado poco después por el propio Jesús, cuando entendió que aquel niño robaba por hambre. Esta ambivalencia entre la severidad y la compasión es constante en estos relatos, que muestran a un niño que todavía explora los límites entre su poder ilimitado y su humanidad naciente. Los aldeanos, entre el asombro y la prudencia, murmuraban que aquel niño estaba tocado por algo divino y poderoso, pero también que nadie entendía del todo los motivos detrás de sus acciones. Muchos se preguntaban si el niño entendía realmente las consecuencias que traía para quienes le rodeaban. Otros, más temerosos, decían que era mejor mantener la distancia, como si su presencia pudiese cambiar el destino de una familia entera con solo una palabra. Al leer estos episodios, resulta inevitable pensar en la soledad que Jesús niño debió haber experimentado. Saber que no había nadie que compartiera su nivel de comprensión, que su destino ya estaba marcado y que solo él comprendía que la historia entera giraba a su alrededor, debió crear una sensación profunda de aislamiento. Y es que, a diferencia del relato tradicional que nos habla solo del niño que crecía en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres, los apócrifos nos muestran a un niño que también tenía que crecer en control y sabiduría para comprender su propio rol en el mundo. Una etapa llena de dilemas que pocos podrían comprender y que, sin duda, marcaron su evolución espiritual mucho antes de los milagros públicos que narran los evangelios canónicos. Conforme Jesús iba creciendo, las historias apócrifas nos revelan que su relación con su entorno se hacía cada vez más compleja. No solo su familia, sino los vecinos y demás aldeanos debían adaptarse a una realidad insólita, vivir junto a un niño que comprendía los secretos del universo y que, sin embargo, habitaba en un mundo hecho por mortales con todas las limitaciones humanas que eso implicaba. En varios pasajes, los textos describen que Jesús niño miraba a los sabios del lugar con una calma que contrastaba con su edad. Como si ya conociera las escrituras mejor que cualquiera de ellos, solía corregir a los ancianos en sus interpretaciones
Y, cuando le preguntaban de dónde salía tanta sabiduría, solo respondía con una enigmática serenidad. Esta conducta intrigaba a todos, porque entendían que ese niño no necesitaba instrucción alguna, por el contrario, él podía enseñar a los que llevaban toda la vida dedicándose al estudio sagrado. Uno de los episodios más impactantes que relatan los apócrifos es cuando su familia lo lleva al templo local para que reciba una bendición, y en lugar de inclinarse o actuar como cualquier niño de su edad, es él quien impone las manos sobre los ancianos y murmura palabras que ninguno es capaz de comprender del todo. Muchos dicen que tras aquel día, algunos de esos ancianos sintieron que algo en ellos había cambiado para siempre. Estos relatos nos muestran a un niño que ya es más que un niño, que camina entre la divinidad y la humanidad, y que enfrenta la difícil tarea de comprender su propia esencia divina, mientras permanece envuelto en la sencillez de la infancia. Una etapa que, para quienes solo conocen los evangelios oficiales, es completamente desconocida, pero que ofrece una mirada profunda y provocadora a la historia que nunca nos contaron. En el último fragmento que leeremos en la próxima parte, vamos a descubrir qué sucede cuando Jesús decide actuar no solo como un niño prodigioso, sino como alguien que ya entiende el peso de su destino. Una revelación final que te hará ver su infancia desde una perspectiva que jamás habrías imaginado. En los últimos relatos apócrifos que describen la infancia de Jesús, encontramos un momento que resume a la perfección la increíble dualidad que lo rodeaba. Se cuenta que una noche, mientras la familia dormía bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, Jesús niño salió solo a contemplar el cielo estrellado. Algunos textos insinúan que en ese momento, por unos instantes, todo a su alrededor pareció detenerse, el viento cesó, los animales permanecieron en silencio, y hasta la luna pareció brillar con una intensidad especial. Según los apócrifos, aquel niño que entendía el lenguaje del cosmos, elevó la vista y pronunció unas palabras que nadie más escuchó. Nadie sabe con certeza qué dijo en esa noche silenciosa, pero la tradición sugiere que fueron palabras que solo él y el Creador comprenderían, como una especie de pacto entre el tiempo presente y el destino que estaba por venir. Esa escena nos deja una imagen poderosa, la de un niño que nunca fue solo niño, que creció entre nosotros sabiendo que su paso por la tierra cambiaría la historia para siempre. Un niño que a veces sanaba con solo su mirada, que a veces corregía a los sabios sin esfuerzo, y que en otras ocasiones mostraba que su naturaleza divina podía ser tan misericordiosa como implacable. Y es aquí donde queda clara la razón por la que la Iglesia primitiva decidió que estos relatos permanecieran ocultos. Mostrar a un niño Jesús que era humano y divino a la vez, que enfrentaba su propia soledad y que comprendía su misión desde los primeros años, es una historia demasiado intensa para quienes solo buscaban una imagen perfecta y sencilla. Hoy, al leer estos evangelios prohibidos, no solo descubrimos episodios desconocidos, sino que entendemos mejor la complejidad del niño que un día llamaron Mesías. Tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de quienes ahora conocen esa historia olvidada por siglos. ¿Qué piensas? ¿Te sorprende que la infancia de Jesús fuera tan distinta a la que nos han contado? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres seguir descubriendo más secretos prohibidos y prepárate para el próximo capítulo, porque todavía hay mucho por revelar.